Sean todos muy bienvenidos a un nuevo webinar dentro de esta Masterclass de inversión en extranjero, en donde ya hemos hablado de dos temas relevantes. Uno, dónde custodiar nuestras inversiones en el extranjero, luego cómo tributar, y hoy en día vamos a hablar de lo que quizás a muchos les interesa más que todo, que es dónde invertir, en qué invertir en el extranjero, y por lo tanto en esta jornada esperamos tratar de entregar algunos aspectos que son relevantes a tomar en consideración y luego también algunas ideas de inversión que se suman a esta parrilla. Antes de comenzar, en la introducción ya hablábamos de un nuevo curso que estamos lanzando próximamente, en estos días, ya pronto se lanza, un curso de inversión inmobiliaria, un curso básico para principiantes de inversión inmobiliaria, donde estará el equipo entregando muchas ideas, muchos conocimientos respecto a este curso. Así que ya próximamente, en estos días, estén muy atentos, haremos el lanzamiento. Y hoy día nos acompaña Fernando Sleve, ya todos lo conocen, es el encargado de toda la parte de inversión y planificación financiera en Rubix. Así que te doy la más cordial bienvenida. Ya has hablado harto, Fernando, pero bueno, aquí estamos nuevamente para poder aportar un granito de arena en esta materia que es tan interesante como es la inversión en el extranjero. Sí. Hola a todos, y claro, ya veníamos hablando en las últimas dos lecciones de inversiones, pero el paso previo, que es preparar el viaje. Ahora ya un poco aterrizando en qué uno puede invertir, en las diferentes alternativas, diferentes productos, diferentes clases de activos que vamos a ver hoy día, que va a ser muy entretenido para todos los que nos están viendo ahora y obviamente nos van a ver en algún futuro, que puedan aprender las diferentes clases de activos, que podamos ver las diferentes alternativas ya como de inversión, en qué puedo invertir. Y obviamente traigo no una papita, no voy a hacer una papita, pero alguna idea de inversión, entendiendo en dónde estamos hoy día, que siempre a la gente le puede parecer interesante, más que en qué invertir, dónde puede haber una oportunidad hoy día, dónde puede haber algo interesante a revisar. Excelente, damos inicio entonces. Hoy día vamos a hablar de tres aspectos que son relevantes en esta materia de inversión. Lo básico, renta fija versus renta variable, el típico principio básico de dónde invertir, si asumimos más riesgo, menos riesgos. Luego, los activos alternativos, que a nosotros nos encantan, siempre nos hemos caracterizado por entregar a nuestros clientes alternativas de inversión en activos alternativos, valga la redundancia, un mundo de opciones. Y finalmente, algo que se ha hablado mucho también en nuestro canal de YouTube, ETF, un supermercado financiero. De hecho, ya hemos hablado de varios de estos aspectos en otros webinars. Vamos a reiterar algunas consideraciones que creemos son relevantes para desarrollar este webinar, pero si no, pueden ver en la descripción del webinar, vamos a dejar ahí alojado el webinar al cual estamos haciendo alusión. Así que, sin más preámbulo, dale, Fernando, hablando de estos principios básicos como es la diferencia entre renta fija y renta variable. Sí, para calcar esto lo vamos a pasar bien rápido el día del webinar, todos invitados a ver el webinar de tipos de activos de inversión, que justamente son estas dos primeras slides y mucho más, que justamente un muy buen webinar que hiciste tú, Sergio, en relación a esto, pero esta es la introducción para ir a lo de lleno, a lo que nos interesa, y vamos a partir con la renta fija. ¿Qué es la renta fija? En palabras muy simples, es una institución que está tomando una obligación con otra institución. Nosotros quizás en la cabeza lo tenemos lo más simple, que es cuando uno va a solicitar un crédito al banco. Yo, Fernando, pido un crédito al banco, por ende yo tengo la obligación de pagar mis intereses y mi capital en el debido tiempo donde nosotros dos pactamos, ¿ya? Entonces, dentro del ejercicio de renta fija, por supuesto, no es que, señor renta fija, uno va y coloca la plata en el banco y ahí le sacan el préstamo como una persona, sino las empresas, los gobiernos, salen al mercado a lanzar, o mejor dicho, sacar al mercado bonos, ¿ya? ¿Y qué son esos bonos? Son medios de financiamiento donde finalmente la empresa se endeuda con un pool de inversionistas y a ellos les promete el pago de los intereses más el capital en un respectivo tiempo, y todo esto está conjugado en relación a cuándo está saliendo este bono al mercado. Si yo salgo, voy a poner un ejemplo bien burdo, si yo hubiera salido en diciembre o noviembre del año pasado, donde más o menos las cosas estaban bastante tranquilas, tasas bajas en el mundo, no acá en Chile, pero en el mundo, yo hubiera quizás, como un Apple, hubiera salido a financiarme muy barato, al 0 o 1%, a 20 años, 10 años, 15 años. Ahora, esta misma empresa Apple, muy buena empresa, con muy buenas características financieras, está saliendo al mercado y tiene que financiarse al mismo plazo a una tasa más alta. Estas son las consideraciones que uno tiene que tener en relación a la renta fija.
yo estoy adquiriendo, como yo ahora, empezando por el lado del inversionista, yo estoy adquiriendo un producto donde le estoy prestando plata a una institución, a un banco, a una entidad financiera, a un gobierno o a una empresa, a un cierto plazo, y por la plata que yo estoy cobrando, a mí me parece justo prestar a ese X dinero. Entonces yo le estoy prestando, para hacer el trabajo muy simple, al Santander a 30 días, que en Chile es un depósito a plazo, yo estoy aceptando que el Banco Santander me va a pagar un 0,57, si no me equivoco, más o menos hoy día la tasa. Si yo al mismo Banco Santander lo voy a prestar a 4 años, ¿cuál es lo que yo me siento cómodo? O sea, que hoy día el mercado, por las condiciones financieras que hay, está prestando a 4 años a una tasa del 8%. Entonces yo llevo y tomo esa posición, tomo ese activo, y el Banco Santander me va a pagar a mí con ese respectivo interés. Entonces, dentro de la renta fija, como para ir capitulando este punto, uno tiene que tener en consideración el tiempo al que uno está adjudicándose la deuda, por ende es la maduración, corto, mediano, largo plazo. Entre más corto plazo, obviamente, menos riesgo, depósito a plazo. Entre más largo plazo, mayor riesgo, fondo E, por ejemplo, que tiene mucha volatilidad, porque finalmente estamos hablando de tasas más largas. ¿Y a qué le estoy prestando? Es muy distinto prestarle a Apple que prestarle a LATAM, para poner una referencia en el ejercicio. Entonces yo le puedo prestar a Apple a 30 días, muy seguro el negocio. Le puedo prestar a Apple a 30 años, es seguro el negocio, pero tiene su riesgo, porque estoy 30 años esperando que me pague el cupón. Por el otro lado, yo le puedo prestar a LATAM a 30 días, que es un riesgo alto, porque una empresa que está quebrada, etcétera, pero 30 días es un plazo suficiente. No creo que de acá a 30 días pare de pagar. Ya está parando de pagar, pero ahora para poner el ejemplo. Pero es muy distinto prestarle a una empresa quebrada a 30 años, que ahí ya sí que estamos metiendo no sabemos, ¿vale? Entonces, en el concepto de renta fija es, yo a medida que tengo mejor pagador y menor tiempo, tengo menor riesgo. A mayor plazo, peor pagador, mayor riesgo. Por ende, mi cartera de renta fija va a estar en esa estratosfera, ¿ya? Yo voy a estar combinando plazos y pagadores. Y en inversión en el extranjero esto es muy atractivo, porque puedo ir con vehículos que me van a dar ciertas características, como el dividendo. Por ejemplo, yo puedo prestarle a empresas en Estados Unidos de baja capitalización y me van a pagar un alto dividendo, 10, 12% anual, pero voy a tener un riesgo no tan grande, pero voy a tener más volatilidad dentro de mis activos. O puedo tener, como se llama, bonos o letras del tesoro, son los famosos Treasury en Estados Unidos, que aparte de darme un beneficio por el yield o por el dividendo, que yo estoy percibiendo en X tiempo, me va a dar diferentes cualidades al portafolio, como descorrelación y cosas por eso. Entonces también es muy importante para qué yo quiero este producto en el tiempo. Eso como bien sintonizado. Insisto, si quieren ir más al detalle qué es la renta fija, tenemos el genial webinar que hizo Sergio hace un par de meses atrás, que van a ir, explica mucho más en detalle. Renta variable, sí. Es otro mundo. Sí, dale, profesor. Sí, yo quería convertir lo de renta variable, la verdad, que para que nos vayamos ahí turnando. Vale, perfecto. Así descansa y tomas agüita. Bien. Bueno, la renta variable son las típicamente conocidas acciones. Y se llaman de renta variable porque no es conocido su resultado, su comportamiento. Una empresa puede ganar dinero, como también puede perder dinero. Y si la empresa incluso puede llegar a dejar de existir, uno puede perder toda la plata. ¿Qué quiere dejar de existir? Que eventualmente una empresa quiebre. Y en Chile hemos tenido muy malas experiencias con algunas empresas en el último tiempo, en donde hemos visto los casos de Enjoy, LATAM, que lo hemos hablado en otros webinars, que son empresas que financieramente están muy complicadas, por lo tanto han perdido mucho valor en bolsa porque están perdiendo mucho dinero. Por lo tanto, por eso las acciones se les llama instrumentos de renta variable, porque varía su comportamiento en el tiempo, principalmente a raíz de su desempeño financiero económico. Si ganan plata, pierden plata. Y luego, además, también hay otros factores que inciden, como por ejemplo la situación económica de un país, los cambios legales, los cambios en una constitución en un país, o el comportamiento de los mercados financieros. Como hoy día, por ejemplo, se está hablando de algunas empresas chinas dejar de listarse en la bolsa de Estados Unidos. Precisamente eso está afectando a estas empresas chinas, porque después uno no sabe cómo las va a poder liquidar, si va a ser tan fácil de poder transar esas acciones en el futuro y en qué mercado va a funcionar. Todos sabemos cómo funciona Estados Unidos y sus reglas, pero no sabemos si es que dejan de funcionar ahí, cómo va a ser la situación estando en otros mercados que conocemos menos. Y eso afecta a algunas acciones chinas. Por ejemplo, el caso más dramático ha sido con Alibaba, que ha perdido mucho valor en las últimas semanas. Así que esa es la renta variable, una descripción muy pequeña de lo que ha sido renta fija, renta variable. Y ahí te dejo a ti, Fernando, para explicar qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir estos diferentes instrumentos. Bueno, ahora como vamos a pasar a ver
los diferentes tipos de activos. Bueno, ya vimos los tipos de activos, que son familias de clases de activos. Lo importante ahora es entender qué es lo que uno tiene que fijarse a la hora de comprar en el extranjero. Lo vimos en el webinar pasado, las vías para comprar en el extranjero. Un dealer, llámese Interactive Brokers, TD Ameritrade, Pershing, bla, bla, bla. Pero lo importante ahora son los costos que yo voy a tomar de los diferentes fondos. También vimos en el webinar pasado que hay familias de instituciones financieras, que son los managers, que generan fondos de renta variable, renta fija, que son los conceptos que hablamos con anterioridad. Entonces, a la hora de tener en cuenta qué elijo, yo siempre voy a elegir costos que sean bajos, ¿ya? Ahí al tiro a todos nuestra audiencia va a pensar en los ETF, que es un instrumento muy bajo de costo, es verdad. Pero también hay fondos muy buenos con costos muy bajos que también pueden entrar en la categoría. Pero una segunda activo o una segunda necesidad que yo necesito para mis activos es que tengan una muy buena relación en riesgo-retorno en el tiempo, ¿ya? No necesariamente algo que tiene bajo costo me va a dar, por consiguiente, este objetivo. Quizás a mí me conviene pagar un 0,5% más y tener muy marcado esta ventaja de riesgo-retorno. Y algo que obviamente tiene que ir cuando ya entramos nosotros a sugerir una estrategia de inversión con nuestros clientes, es que la estrategia, o sea, la combinación de renta variable, renta fija y otro tipo de productos financieros, calce con los objetivos financieros, valga la redundancia, y la tolerancia al riesgo que tiene este cliente en el tiempo. Perfecto. Ahí cuéntanos un poquito este baile. ¿Qué es esta? Puras líneas raras. Pero acá son los dos clases de activos, renta variable, renta fija. Y la renta fija tenemos dos tipos de renta fija, la de mediano plazo y la de corto plazo. La de mediano plazo, pensemos en lo que estamos invertidos típicamente en un fondo mutuo de mediana duración. Y largo plazo, pensemos en el fondo E para tener una sinergia en la cabeza. Pero acá estamos específicamente monitoreando la renta fija y la renta variable, los bonos del tesoro estadounidenses de mediana duración y de larga duración. Y la línea azul más marcada, que tiene mayor volatilidad, es el índice Upward, que finalmente lo que replica es la renta variable global. Entonces yo marqué el circulito justamente cuando la combinación de estas dos podría hacer un efecto magnífico en mi portafolio. Por ejemplo, la crisis, creo que acá se puede hacer como acá, como podemos ver en la crisis del 2008, donde tuvimos una caída brutal de un 40% del índice global de renta variable, pero al mismo tiempo tenemos un salto en nuestra renta fija, o sea, me protege, me hace un descalce, me cuida mi portafolio. Lo mismo pasó en 2011 con la crisis europea, donde finalmente la gente se tiende a refugiar en este tipo de activos, y por el otro lado la renta variable cae con fuerza, por ende calza, amortigua. Por ende, si yo tuviera un portafolio que estoy invirtiendo en estos tres tipos de instrumentos, ni siquiera otro más, el ACUI, bonos de largo plazo y bonos de mediano plazo, tengo un portafolio que por alguna lógica se combinan en el tiempo. 2015, que fue para la crisis del petróleo y la crisis china, lo estamos viendo de nuevo, pero también tuvo un bajón muy importante en China en 2015, que también funcionó a la perfección. Y en el cuadradito, o los que están en forma de rectángulo, son las veces que justamente no calza esa lógica. Siempre hay una probabilidad de que no calcen las cosas, nunca está todo dado por hecho. Y justamente este año, por lo que fue el 2018, tuvimos caídas importantes en la renta fija y caídas importantes en bolsa. Este año llevamos 10, 15, 20% en caídas en bolsa en diferentes mercados y estamos teniendo también caídas importantes en los bonos del tesoro y en toda renta fija. Si ya nos vamos a high yield, investment grade, bonos corporativos, ¿para qué hablar de los emergentes? Ahí estamos, ya son caídas muy hasta superiores a los de la renta fija. O sea, por ejemplo, si vemos los high yield o los bonos corporativos o los bonos soberanos de países emergentes, eso han caído casi un 20%. Y eso es una caída más fuerte que el S&P, que ha caído como un 15%. Entonces estamos hablando de que no siempre pasa lo que dicen los libros, que todo funciona a la perfección. Entonces, finalmente uno siempre tiene que tener esto en consideración porque va a calzar con el objetivo de largo plazo. La mayoría de las veces, quizás el 80% de las veces, funcionan. Pero hay un 10%, 20% de las veces que esta lógica de que todo calza en un portafolio no funciona. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, está pasando algo bien particular. Que muchas personas que el año pasado disfrutaron las salsas de todo, porque el año pasado todo subía, y además todo subía teniendo en cuenta que un inversionista chileno miró hacia el extranjero y con el alza del dólar también se beneficiaba. Pero eso son situaciones puntuales, no siempre ocurre lo mismo y por lo tanto es muy importante la asignación de activos, la clase de activos que nosotros vamos a incorporar en nuestro portafolio. Y por eso es muy importante la selección y que esa selección esté muy alineada al perfil de riesgo que yo estoy dispuesto a asumir. Muchas veces nosotros decimos, no, yo soy súper arriesgado.
pero nos pasa que de repente las acciones, cualquier instrumento de inversión cae un 3, un 4, un 5% y lo pasamos pésimo. No, si somos arriesgados no nos tiene que pasar nada cuando caiga algo un 40%, porque las Hasta un bolsas, 50. hasta un 50, hasta incluso un 60. Hoy día lo estamos viendo con muchas tecnológicas. Es algo normal. ¿Qué quiere decir que sea normal? Que pasa muchas veces a lo largo de la historia. Y eso debemos conocerlo y debemos saber convivir con esa situación. Y no pasa absolutamente nada. Lo único que tenemos que ser claros y conscientes es que si eso pasa, que a nosotros no nos afecta. Si a nosotros nos afecta, nosotros tenemos que cambiar la estrategia. Y ahí es muy importante la asignación de activos. Y ahí estamos haciendo un trabajo bien potente que vamos a ir de a poco dándolo a conocer de cómo estamos nosotros diseñando hoy día una cartera, la cual no vamos a decir nada, pero en las próximas semanas van a saber, a partir de varios consejos que le vamos a ir entregando, de qué es lo que les vamos a mostrar en el futuro en Rubix. Sí, exacto. Y acá por eso puse estos 3 tipos de activos que les comenté en la slide pasada, porque perfectamente alguien que se arme una cartera del extranjero puede tener esos 3. Y está listo. Tiene el ARCUI, renta variable global, y tengo mis bonos gringos, y estoy listo. Y ya con esos 3 activos, tengo 3 ETF, de hecho, y se los doy. Cualquiera que lo haga en Interactive Brokers o en Ameritrade o en cualquier cuestión, lo va a tener su portafolio en mano. Y ahora es importante entender cómo esto se cuadra en una eficiencia de portafolio, donde yo ahí como persona, yo voy a decir hasta dónde están mis límites y entender también la rentabilidad de los activos que estoy tomando. Entonces, ya, una pausa ahí, que es muy importante explicar esta frontera eficiente del mercado. Eso vamos a hacer ahora, exactamente. Es muy importante explicarla, porque esto es teoría financiera dura y pura, y es necesario explicarla para que se entienda la relación que existe entre riesgo y retorno. Siempre y esto es como el concepto básico que yo creo que hasta el papá, el abuelo nos habrá contado. A mayor riesgo, mayor retorno. Y sí, pero no siempre. Y eso es lo importante. Sí y no siempre. Pero para dejarlo acá y explicarlo a los que nos están acompañando hoy día, claramente a mayor riesgo, y en los mercados financieros mayor riesgo se entiende como volatilidad, ¿ya? Yo puedo tener la alza, baja, yo posiblemente voy a estar apostando a mayor retorno. Y por ejemplo, lo que vemos en la parte de abajo, donde sale este Vanguard índice que es de renta variable total, o sea, recopila todo lo que tenemos en renta fija de Estados Unidos, todo lo que tenemos en renta fija de Estados Unidos, está en el botoncito o punto rojo, es justamente mi mínimo riesgo, donde yo voy a estar poniendo el riesgo que en algún minuto de mi eterna inversión voy a tener variaciones en torno al 3, 4, 5 y voy a ir apostando a rentabilidades en torno al 5. ¿Ya? Esto siempre nunca es un 3 exacto, realmente puede ser un 3 a un 5, un 3 a un 2, siempre hay que darle un margen de error. Y por el otro lado de la vereda tenemos la renta variable, que es el botoncito azul, donde yo estoy diciendo que en los últimos casi 30 años, más o menos mi renta variable se mueve en torno a un 15%. Entonces, como lo que decía Sergio hace pocos minutos, no es de sorprenderse que la renta variable se caiga un 20%, si su naturaleza de volatilidad es un 15%. Entonces, en un escenario de estrés, bancos desplomándose, no sé, cualquier cuestión que pueda pasar, guerra, China, lo que sea, obviamente se tiende a extrapolar o estresar mucho más este cálculo. Por ende, si es un 15, seguramente sacar un 30, un 40 en una reacción de mercado. Y yo en mi media voy a ir a agarrar un 11%. Entonces, de repente, esto es muy importante entenderlo, porque acá yo estoy yendo a lo súper diversificado, renta variable global con renta fija global, donde yo si estoy 100% en renta variable global, voy a tener una esperanza de retorno en torno a un 11, y sabiendo que mañana, en 2 meses más, o en un año más, o en 3 años más, voy a ganar un 15, o un 20 o un 30. Y voy a generar entre un 11, un 15 por arriba y un 5 por abajo, más o menos para que salga la idea. Y por el otro lado tengo algo súper seguro que me puede dar el 5, para dejarlo bien eficiente. Entonces, esta línea azul que va desde el punto rojo hasta el punto azul, son las diferentes combinaciones del portafolio que yo puedo armar entre renta fija y renta variable, y donde yo voy a tener mi eficiencia en alguno de estos puntos. ¿Ya? Puede ser mi eficiencia en retorno, mi eficiencia en volatilidad o eficiencia en riesgo-retorno. Entonces, ¿qué es lo importante acá entender? Y como primera slide para ver la magnitud de lo que me puede dar la renta fija y la renta variable, que siempre es bien subjetivo, pero para ponerlo en un plano y tratar de hacer una idea en la cabeza, si yo estoy yendo a buscar un portafolio agresivo de renta variable pura y dura, cuando hablamos de un 11% de retorno, está bien, ¿ya? Está bien. Cuando estamos pensando y estamos tratando de exigirlo un 17, un 18, un 20%, estamos hablando tonteras en otras palabras, porque no da eso nunca y nunca ha dado. Y tienen que pensar en algo súper simple. ¿Cuáles son las utilidades medias de las empresas en el mundo? No es un 30% que crecen todas las empresas todos los años, en la historia.
no, un 5, un 6, un 8, y que va muy de relación también con lo que vamos creciendo en los distintos países. Y por el otro lado, la renta fija, bueno, es el costo de la plata en el tiempo, a cuánto yo estoy prestando, y si eso yo lo miro en largo plazo, finalmente yo estoy prestando al 5% en el tiempo, y eso es como mi tasa media de préstamos en el tiempo, y ese es mi retorno, la tasa media del tiempo. Hoy día tenemos tasas más altas en Chile, por ende, obviamente, la renta fija en vez de un 5 va a estar dando un 7, pero es algo específicamente de hoy día. Si lo tomamos a largo plazo, vamos a ir a encontrarnos que el 5 es más o menos lo que se estila en 30, 40, hasta 100 años, que uno toma los préstamos de mucha historia. Así que es bien interesante esto para hacerse una idea, insisto, para hacerse una idea de lo que estamos hablando. Es la típica mezcla, la relación riesgo-retorno, renta fija, renta variable, que nos vamos a situar en estos diferentes porcentajes en esta frontera eficiente. Pero se pueden lograr mejores cosas. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Qué ocurre acá? Este baile se puede hacer mejor. Esto es lo típico que uno encuentra en el fondo mutuo, es la pasada. Me compro el ETF de renta fija, renta variable y empiezo a combinarlo y listo. Donde estoy siendo eficiente en costo, pero no eficiente en o buscando una ventaja de riesgo-retorno. Por ejemplo, acá estamos viendo un fondo que nosotros utilizamos mucho, lo voy a decir porque no hay otra forma de tomarlo, que se llama MEN AHL. En otras palabras, es muy difícil de encontrar este fondo, pero la gran gracia de este fondo en particular es que gestiona muy bien el riesgo versus el retorno que está tomando en largo plazo. Este es el mismo gráfico del 93 a la fecha, ¿ya? O sea, estamos hablando de 30 años. En el punto azul vemos lo que es la renta variable, el mismo índice que vimos hace un ratito, donde yo estoy buscando con una volatilidad del 15, un retorno en torno al 11. Por el otro lado tenemos el mismo puntito rojo, donde tengo una rentabilidad del 5, riesgo del 4. Y por el otro lado tengo este activo que en sí está construido de una forma muy eficiente y uno de los mejores gestores del mundo, donde finalmente yo con un riesgo del 9, 30 años, estoy obteniendo una rentabilidad del 12. O sea, estoy buscando, en palabras bien simples, estoy teniendo una rentabilidad más alta que la renta variable con un riesgo mucho más bajo que la renta variable. No voy a ponerme en la columna de la renta fija porque la renta fija claramente 100% es muy poco riesgosa, pero tengo muy poco retorno. Entonces, uno va buscando activos que uno puede encontrar en el tiempo que me dan ese ejercicio. Alguien que hace muy bien este trabajo y sale mucho en el famoso libro de Tony Robbins, que muchos de ustedes pueden haberlo leído, lo pueden haber visto, y que va muy de la mano también con la estrategia que tiene este fondo en particular que hoy día estamos señalando, que es la estrategia All Weather, que uno la puede construir con ETF. La All Weather lo que está buscando no tiene tanto retorno, tiene un riesgo del 7, pero estoy yendo a buscar un retorno en torno al 10. ¿Ya? Entonces, muy eficiente que en todos los caminos de la vida tengo un retorno estable, pero con un riesgo bastante controlado. Esa es una estrategia en la cual uno puede dormir bastante tranquilo, ¿ya? O sea, hoy día esa estrategia, probablemente en el contexto actual, que es bastante negativo, ha caído un 4, un 5% esa estrategia. Ha caído como un 6%, exactamente. Sí, pues, como probablemente ahora, respecto a otra época, hoy día han dado peor porque ha caído tanto la renta fija como la renta variable, entonces exacto, no hay nada que se ha beneficiado en el proceso. La parte de los commodities y el oro. Sí, pero tiene una proporción baja, entonces por eso exacto. No ha aguantado mejor, pero igual está siendo castigada a diferencia de otras ocasiones. Insistir en el punto, acá la línea que veíamos antes, la curva eficiente que llegaba al punto rojo, al círculo rojo, ahora se contrae y por lo tanto eso demuestra que ha bajado el riesgo y ha aumentado levemente el retorno. O sea, en este gráfico, para decirlo súper simple, sería una tontera, me está diciendo la curva, correr el riesgo de irme a la renta variable si puedo tener un activo que rento más y tengo buenos riesgos. O sea, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esa tontera? Esa es la ventaja de tener un asesor financiero independiente que no tenga que vender productos específicos, sino que mire todo el espectro de alternativas y ofrecer lo que nosotros creemos que es mejor. Nosotros hacemos constantemente la búsqueda de mejores alternativas de inversión y por lo tanto esa es nuestra pega, esa es nuestra compañía que le ofrecemos a nuestros clientes. Para eso nuestros planes de asesoría y para eso también todos estos temas que a veces pueden sonar medios difíciles, también tratamos de educar y para eso tenemos los cursos y estamos ahora con oferta. Están con un 70% de descuento los cursos, así que aprovechen, faltan pocas horas en donde se va a mantener ese descuento, lo pueden encontrar en nuestra página web en la parte de cursos. Bien, pasé el aviso, dale nomás, Fernando. Exacto. Y súper importante, todo esto es lo que justamente nosotros vamos haciendo con nuestros clientes en el área de inversiones. En relación a sus objetivos, vamos modelando esto. Poner 15% allá, 20% acá, 50% allá, no es que se nos ocurrió de la noche a la mañana. Es modelado, estadísticamente comprobado, con análisis de desviación estándar, con maximización de diferentes ratios. Y esa es la gracia, que nuestros clientes puedan optar a estas herramientas de eficiencia financiera para, mediante un pool de instrumentos financieros que nosotros tenemos a disposición, poder buscar la mejor estrategia para ellos. Y en este gráfico es lo al revés.
me dice, ¿sabes qué? Yo ya no tengo un activo que me dé mejor retorno o mejor riesgo, pero en este caso estoy yendo a buscar más retorno con más riesgo. O sea, acá finalmente es yo me voy a buscar un riesgo en torno al 17%, ¿ya? Y voy a obtener un riesgo o un retorno en torno al 17%. ¿Ya? ¿Y cuál es la gracia de este instrumento? ¿Por qué la gracia de poner en esta línea? Porque finalmente uno tiene que entender que en largo plazo yo voy a tener este instrumento que es muy riesgoso, que es un instrumento, creo, si no me equivoco, es un fondo de renta variable tecnológica del mundo. Y claramente hoy día lo voy a estar pasando pésimo, este fondo ha caído un 30%, pero en el largo plazo, invirtiendo, siendo eficiente con mi estrategia de inversión a largo plazo, no debería tener problemas y tengo que entender. Entonces, por eso quise dar esta slide que muestra punto rojo, que es el bolsa norteamericana con todos sus sectores, en otras palabras, el S&P, para decir en palabras simples, versus un fondo tecnológico que está buscando mayor retorno con mayor riesgo. Y ojo, y ahí viene la ineficiencia de los mercados en el tiempo. No me está dando, por ese riesgo salvaje que estoy corriendo, que es prácticamente un 20% más, no me da mucho más. Y por eso justamente si se fijan, la pendiente de la curva empieza a aplanarse. Porque ya anda, o sea, uno podría decir, chuta, ¿vale la pena correr tanto riesgo para el nivel de retorno que voy a obtener? Quizás no. Y prefiero irme más conservador, que es más la renta variable pura y dura, ¿no? Y obviamente no ganar tanto en algún minuto, pero no perder tanto en algún minuto, especialmente cuando estamos hablando de objetivos financieros. Por eso es tan importante cuando se construye un portafolio de inversión el considerar el perfil de riesgo de la persona. Si nosotros fuéramos súper extremistas, uno debería decir, todas las personas que están ahorrando para su jubilación, que tienen menos de 40 años, deberían invertir en este fondo. Pero ni siquiera mirarlo, o sea, olvidarse, porque si lo miran, van a haber periodos en donde van a perder un 30, 40, 50, 60%. Pero el problema está en cómo miramos los fondos, nos preocupamos y hacemos cambios tontos. Eso es lo que pasa con los multifondos de pensiones. Los multifondos de pensiones probablemente podrían asumir más riesgo, pero sería muy nocivo para el sistema porque mucha gente lo pasaría muy mal. Entonces, por eso hay que equilibrar los riesgos y de esa manera entregar un buen retorno, pero tratar de disminuir el riesgo para no pasarlo tan mal. Exacto. Y ahí viene el punto que vamos a introducir, las diferentes estrategias. Y yo lo que voy a utilizar, que mis diferentes estrategias, que son las que vimos recién, que es renta fija, renta variable y otros, que vamos a ver ahora, moldearlo a las estrategias que yo quiero como objetivo financiero. Entonces, finalmente, si yo tengo un objetivo, voy a poner ejemplo, me voy a casar en un año más, estoy juntando para pedirle a mi polola, futura esposa, tirar el anillo. Pues. Realmente yo no voy a irme al fondo que estamos viendo un 15% de volatilidad, voy al puntito rojo que está ahí en la esquinita, fome, pero me va a dar tranquila. Ahora si estoy pensando, soy papá, recién nació mi hijo, estoy pensando pagarle la universidad, o sea, 18 años más, súper bueno el otro fondo, o el otro tipo de activo, que es el S&P, donde tengo renta variable, full, largo plazo, 18 años, me olvido. Y si estoy pensando, por ejemplo, o me queda le voy a poner un caso en particular que es clásico, estoy tratando de juntar para mi jubilación y me faltan 60, tengo 60 años, 55, y me quiero jubilar a los 65, o sea, me faltan entre 5 a 10 años. Ahí tengo que hacer una eficiencia, buscar la mejor opción. ¿Ya? ¿Y cómo yo tomo los vehículos? ¿O cómo yo voy a invertir? Lo vimos en el webinar pasado, qué eran los broker dealers, qué eran los brokers internacionales, cómo acceder a ellos, cuáles son las diferentes alternativas. Y justamente para comprar renta variable, para comprar renta fija, tengo dos opciones. Los fondos de inversión, o los mutual funds, o los fondos mutuos acá, o los ETF, que son los mismos fondos de inversión o los fondos mutuos, pero que cotizan en bolsa, tienen transacción diaria. ¿Ya? Acá hay una pelea siempre entre las gestoras y las gestoras de ETF, porque toda la Biblia que uno podría encontrar te dice a menor costo, mejor rendimiento, que estés pagándole a terceros, las comisiones, etcétera. Por ende, el 90% de los fondos no le gana al mercado y cha. Correcto. Por ende, los ETF uno podría decir de forma sencilla y fácil. Pero el universo de fondos, o sea, ahora voy a dar una lista que vamos a mostrar, son 45 o 50 mil fondos. O sea, el 10% de 50 mil fondos igual son 5 mil fondos que lo hacen muy bien. Nosotros nos mandan cada cierto tiempo focus list de los mejores gestores que han tenido récord de 10, 20, 30 años y que siguen siendo teóricamente muy buenos. Y ahí va el riesgo-retorno, porque en mercados desarrollados con alta liquidez los ETF funcionan bien, eso es verdad. Pero los mercados emergentes, los mercados de renta fija, los mercados de renta privada, desarrollo inmobiliario, que vamos a ver como la renta alternativa, los ETF no tienen nada que hacer y son muy malos, para decirlo así. Bien, sí. No hay ninguna ventaja en tomar un ETF y de hecho es una desventaja, porque son mercados poco líquidos, donde se necesita mucho conocimiento, mucha información es asimétrica, por ende voy a tener una deficiencia si yo tomo el ETF versus ir con un manager conocido que se dedique específicamente a ese mercado en particular y sea muy bueno en ese mercado. ¿Ya? Y acá
Muy importante lo que comenta Fernando. Es evidente uno cuando lee todos estos libros de finanzas personales, de inversiones y de la teoría eficiente del mercado, que el 90% lo hace peor que el mercado, uno dice, chuta, es poco el 10% respecto al 90%, sí. Pero como tú bien dices, hay 45.000 fondos en el mundo. O sea, Hay de todas más, hay formas, mucho más. Lo hay que mucho uno más. tiene a disposición como nosotros, imagínate. Claro, de todas formas hay 5.000 fondos que lo hacen muy bien y nosotros Claro. tratamos de buscarlo y tratar de encontrar esas joyitas que hoy día, precisamente con las plataformas internacionales, lo que estamos hablando ahora, es mucho más fácil de acceder a ellas y tener acceso a estos managers que son crack a nivel mundial. Exacto. Nosotros trabajamos mucho haciendo portafolios con este tipo de manager. Acá va a poner Legg Mason, BlackRock, la típico de eShares, Bluebay, una específica gestora muy buena en renta fija. ¿Para qué hablar de BlackRock como sus fondos estrellitas que son de tecnológica y cosas por el estilo? Entonces nosotros en particular tenemos listas de 45.000 fondos que vienen después por el Focus Group. Y la gran gracia que antes esto era para gente que tenía sobre $300.000 para salir a plataformas donde yo pueda invertir en este tipo de productos. Si yo quería salir con $300.000, alguien que tiene $300.000 y nada más tampoco saca $300.000 porque sin nada en caja. Por ende, alguien con patrimonio de 600.000, $1.000.000, recién pensaban para dar una parte a esto y invertir. Y hoy día, con la tecnología, el desarrollo, etcétera, nosotros contamos y nuestras plataformas cuentan y nuestras alianzas cuentan para poder invertir desde $50.000 y cosas por el estilo. Y ojo, con nuestra filosofía de asesoramiento, que es muy importante. Nosotros precisamente hemos hecho alianzas para tratar de identificar fondos y alternativas de inversión en que se puede invertir poca plata. Eso es parte de nuestra filosofía y eso nos ha permitido llegar con algunos fondos extraordinarios con 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, y que extraordinario no significa que renten más que el resto. Extraordinario significa que son mejores en la relación riesgo-retorno. Bajos costos, buena rentabilidad, dormir tranquilo, bajos montos de inversión. Eso es parte de nuestra filosofía y eso cada día se van a enterar de más novedades que van en esa dirección, de que nosotros queremos acercar a las personas a una buena asesoría patrimonial. Así que eso es muy importante. Sí, no, eso es clave y vuelvo al punto, hay tanto en el mercado y finalmente uno como persona lo único que quiere hacer es llegar, descansar en la noche, compartir con su familia y no tiene tiempo para ver listas de 45.000, tampoco está la información, o sea, ya partiendo por el número ya hasta yo me marearía. Entonces por eso uno necesita trabajo, necesita un apoyo y qué mejor que un asesor que se dedique a eso. Entonces muchas de las marcas con que uno trabaja, Invesco, Pinco, Vanguard, Allianz, Schroders, ABG o Amundi, o acá como ponemos BlackRock, Bluebay, etcétera, etcétera. Y son muchas familias, o sea, las listas de familias pueden ser gigantescas. Entonces, y lo importante ahí, entonces, todo esto que suena tan maravilloso que uno lo puede adquirir con un fondo de innovación, por ejemplo, Lazard World Innovation, lo puedo adquirir fácil, con bajo costo, pero me conviene para mi patrimonio, me conviene para mi inversión, me conviene para mi futuro, ahí viene la pega nuestra, de calzar esto con lo que uno busca. Y por otro lado, el acceso. Nosotros buscamos justamente las alianzas para que nos den a nuestros clientes el acceso más rápido, a muy bajo costo, y ahí tenemos alianzas muy potentes para ya no ir con $300.000, $400.000, sino con $30.000, $50.000 fácilmente a invertir. Sí. Yo quiero hacer este punto que me parece interesante. Perfecto. Hemos hablado en otros momentos, la importancia de los activos alternativos. ¿Qué son los activos alternativos? Todo aquello que no es renta fija, renta variable. Y por lo tanto ahí podríamos considerar muchos activos relacionados al mercado inmobiliario, por ejemplo, es lo más conocido. Y acá la diferencia más importante respecto a lo que es una inversión alternativa es que tiene características diferentes a lo que es renta fija, renta variable, por ejemplo, como es la falta de liquidez. Es muy diferente poder invertir en acciones norteamericanas en donde liquidamos y en pocos minutos o al día siguiente la plata está en nuestra cuenta, a diferencia de tener que liquidar un fondo inmobiliario en donde no puede llegar y vender las propiedades que tiene el fondo, sino que no hay ventanas de salida. Uno tiene que estar invertido ahí a largo plazo, a 5, 10, 20 años, en una carretera, en concesiones que uno hace, por ejemplo, en carreteras, son inversiones a 10, 20 años. Y por eso es el problema que tuvieron las AFP de tener que salir a liquidar instrumentos con los retiros del 10%. Porque precisamente al recomponer la cartera tienen que liquidar de todo un poco, pero precisamente activos alternativos que rentan muy bien a largo plazo no los podían liquidar. Y ahí se generan distorsiones. Entonces, la falta de liquidez es algo importante. Hay algunos activos que no cotizan o que precisamente cotizan muy poco. Un potencial importante es la baja correlación. Es decir, cuando tenemos mercados que suben,
o bajan, la descorrelación es que estos instrumentos no se mueven en la misma dirección. Entonces, al no existir esa correlación, también nos protegen de que en momentos como el actual, en donde está cayendo los bonos, la renta variable, estos fondos alternativos no están cayendo. Y eso es precisamente por esa falta de liquidez en donde los inversionistas no pueden salir corriendo de esos activos. Muy importante también, accionistas activos, en ocasiones propietarios únicos, donde también son más, de cierta manera, exclusivos en proporcionar este tipo de alternativas. Los rendimientos proceden principalmente del alfa, con una mayor dispersión entre los gestores. Aquí viene la parte importante, en donde, por ejemplo, si hay un gestor bueno que tiene un fondo y que le ha ido bien históricamente, a veces lo que ocurre es que se cierra el fondo y no puede ingresar más plata. Entonces, ¿por qué? Porque ya el fondo lo hace tan bien con cierto tamaño de dinero que no puede recibir más plata para seguir obteniendo el mismo retorno. Entonces se cierra el fondo, se hace más exclusivo en definitiva. Y muy importante lo que decías tú anteriormente, estos fondos se centran en mercados ineficientes donde hay asimetrías de información y por lo tanto se pueden lograr ventajas. Así que hemos hablado en otras ocasiones de activos alternativos, solamente describir un poquito en qué consisten los activos alternativos, que a nosotros nos gustan mucho, los tratamos de buscar siempre, y acá otras consideraciones que, por ejemplo, los fondos de pensiones tienen en consideración. Exacto. Y a ver, los activos alternativos, la gran gracia, que, como dijiste tú, que yo creo que es lo resume muy bien, la super de pensiones, me da más premio por líquido. Entonces nosotros habíamos visto que la renta variable, con todo el riesgo que tiene, me da en largo plazo un 11. Un activo alternativo que puede ser un fondo inmobiliario de desarrollo, voy a poner un ejemplo para cerrarlo, cosa que lo vimos hace pocos días con nuestros clientes, fondo de inversión de desarrollo inmobiliario. Eso nos da un UF más 15, y eso tiene un riesgo muy bajo, baja liquidez por supuesto, pero estoy rentando más que la renta variable, o casi que en los mejores años que la renta en tech. O sea, si me hubiera comprado justo la inversión en tech, los mejores años de la vida, que fueron los últimos 10 años, nadie sabe si se repiten, yo creo que sí, pero para ponerlo en ese contexto, estoy rentando lo mismo con un activo que no tengo nada de riesgo comparado con ese tipo de inversión donde perfectamente pueden quebrar todas las empresas, porque normalmente las empresas tech de crecimiento no tienen flujo, son un tambor vacío, con muy buenas expectativas, pero de bajo flujo. Entonces, ¿qué le da la gracia a este tipo de activos? Que mejora la diversificación, mejora mi retorno, que es lo que acabamos de decir, y me permite poder armar una carterita buena con mi objetivo a largo plazo, donde voy a tener una rentabilidad estable, constante y conocida. Por ende, para modelar, fantástico. Sí. ¿Hay millones de activos? No, pero siempre si se busca se puede encontrar muy buenos tipos. Sí, y yo diría que también esa es una gran diferencia nuestra respecto a lo que uno encuentra en el mercado tradicional. Históricamente, los bancos y los fondos mutuos no se han concentrado mucho en activos alternativos. Generalmente uno encuentra en fondos mutuos tradicionales y en los bancos tradicionales o AGF tradicionales renta fija, renta variable, pero hay poco de renta alternativa. Y ahí nosotros hemos hecho la pega de tratar de encontrar estas diferencias que pueden agregar valor a una cartera de como hemos hablado hoy en día. Sí. Alternativos de los que nosotros más nos fijamos en el extranjero, que es lo más importante teniendo la hora, y lo que nosotros podemos optar en el extranjero es fondos de desarrollo inmobiliario, fondos de rentas residenciales y deuda privada. Esos tres mundillos en el extranjero son los más conocidos, los más explotados y obviamente donde uno puede entrar. Después, el que diría que es un poquito más complejo por los tiempos que también son el private equity o el venture capital, que estamos hablando de tiempos de 10, 15 años de maduración de esos fondos, entonces normalmente para un cliente es mucho tiempo. Normalmente eso sí que ya son instrumentos que están más perfilados para fondos de pensiones o las empresas de seguro. Pero para un inversionista, esas tres categorías que ya comenté al principio son muy buenas. Y han salido en el tiempo diferentes instrumentos que van a este mercado privado, pero que van justamente en la última etapa, como es los famosos pre-IPO. No me compro la empresa cuando recién partió, sino me la compro cuando ya es gigantesca, genera $1 millón o billones de dólares, y está justamente en esa última etapa donde yo puedo ir a comprarla en fondo cerrado, por supuesto, pero le falta poco tiempo para salir a bolsa. Entonces, cuando sale a bolsa, el fondo liquida la empresa y obviamente ahí uno tiene un éxito mucho más rápido. Sí, ese es como el mundo de los alternativos. Es muy difícil dar un ejemplo en alternativos porque son fondos cerrados, no se puede llegar común y corriente, no están normalmente en todos los brokers, es para un caso en particular. Ahí sí que uno tiene que ir con un wealth management, o sea, nosotros como asistidor de estos tipos de fondos, porque si no, uno no tiene cómo llegar a hacer esa actividad. Por el lado de los ETF, importante, y lo que vamos a ver hoy día, ¿qué son los ETF? ¿Qué son estos famosos ETF? Vuelvo, si necesitan saber qué son los ETF, por favor vayan al link que está abajo, que
que va a estar en nuestro canal de YouTube, que habla de los activos de inversión. Pero los ETF, en palabras simples, son fondos de inversión que replican un índice. Entonces yo puedo replicar un índice de renta variable, de renta fija, global, o mercados específicos como China, o algún sector como los commodities, o las empresas que son mineras, o las empresas del consumo básico, del consumo discrecional, de las empresas de energía, bancaria, y así sucesivamente puedo ir a el sectorial, ¿ya? Y últimamente ha salido algo que se da o se trata de decir que es fondo alternativo de ETF, que son estos famosos ETF que tratan de buscar mayor eficiencia en riesgo, pero en mi experiencia yo he encontrado puros ETF que son muy malos, así que uno ojalá irse con el ETF a lo clásico, que es renta fija, renta variable, y específicamente renta variable, ojalá los fondos que sean lo más líquidos posible y los que tengan mayores características. Y cuando uno quiere tener una inversión satélite, que se llama, como ejemplo, tengo mi portafolio balanceado, etcétera, con mi perfil de riesgo, pero voy a poner un 10% en una estrategia o en algún activo que tenga un muy buen horizonte de inversión porque está pasando A, B, C, D, F, G, y yo quiero poner esta apuesta a largo plazo porque estoy convencido por estos atributos, creo que estoy comprando un muy buen activo. Y bueno, puede ser una muy buena opción y obviamente siempre pensando en el largo plazo para este tipo de instrumentos. Sí. Y bueno, la guinda de la torta que traemos hoy día es comentar algunas cosas que pueden ser interesantes. Después responderemos algunas preguntas que están expresadas ya al finalizar. Pero hoy en día, en el contexto que estamos viviendo a nivel internacional, la crisis geopolítica entre Rusia y Ucrania, hay algunos instrumentos que pueden tener bastante atractivo en el mediano plazo, situaciones que es difícil que cambien en el muy corto plazo y que se mantengan estas tendencias. Está relacionado a materias primas, a energía y también a lo que estamos viviendo con China. Son tres, se quiere, tipos de activos o tipos de instrumentos que pueden verse beneficiados y en donde podemos encontrarnos con ETF que suenan bien y que uno perfectamente podría incorporar en partes menores dentro de una cartera diversificada. Esto no quiere decir que sean nuestros favoritos, no quiere decir que nosotros lo estemos recomendando para nada, sino que eso se ve siempre persona a persona. Lo vemos con cada cliente. Esto no es una opinión generalizada, sino que son cosas que nos parecen interesantes y que hay que evaluarlas, pero en proporciones menores. Y ahí incorporamos estos ETF que tú seleccionaste, Fernando. Sí, esto es como para traer como una oportunidad. O sea, si yo puedo invertir en el extranjero, no estoy diciendo que se invierta, ¿vale? Sino que en base a los fundamentos, lo que puede estar pasando hoy día, claramente uno puede ver alguna ventaja en estos dos instrumentos en particular. El primer instrumento es un ETF que replica, un fondo que replica o tiene incorporado en sus acciones empresas que estén destinadas a la producción y extracción de gas y petróleo, ¿ya? Y por el otro lado tenemos un instrumento que cotiza en el extranjero que está específicamente dedicado a tener acciones de alta capitalización ubicadas en China y que cotizan en las bolsas chinas. Voy a nombrar ahora lo que me parece ventaja, por favor interrúmpeme, Sergio, por qué uno y el otro y por qué lo traje a colación estas dos como quizás una oportunidad interesante para agregar inversión satélite, discutirlo con un asesor en el caso que sea atractivo. Por el lado del petróleo y el gas, todos sabemos, Rusia, uno de los mayores productores de ambas cosas, ha cortado la llave, o mejor dicho, la han obligado a cortar la llave, no es que ellos quieran cortar la llave. Por ende, justamente el sector ligado a energía, como el gas, está siendo a presión. Por ende, empresas norteamericanas que producen gas o empresas que no están relacionadas a Rusia, que es este ETF en particular, están beneficiándose de que tanto el petróleo como el gas están a precios muy altos. Y por el otro lado, estas empresas que no cotizan en Rusia tienen chip libre para vender y para poder proporcionar todo lo que hay. Por el lado fundamental de este tipo de commodity, que es el petróleo y el gas particularmente, las reservas, justo antes de que todo este show de Rusia y Ucrania estallara, no estoy hablando ni siquiera por esta causa, sino antes de eso, ya las reservas de petróleo, ya las reservas de gas venían bastante comprometidas con el crecimiento post-pandemia, con los problemas de cadena de suministro y así sucesivamente un montón de variables. Por ende, ya era un mercado que ya venía sobrecalentado y con esto fue la guinda de la torta, por ende se aprovechó. Todas estas acciones vienen siempre con retardo. De hecho, Warren Buffett justamente invirtió en una de ellas directamente y fue una de las que agregó a su portafolio hace un par de semanas porque cree que con el precio del WTI que está en torno a una barrera entre 70 a 100 dólares, perfectamente puede generar grandes retornos en mediano o largo plazo. Hoy día las empresas, o la mayoría de las empresas de petróleo y las de gas están cotizando todavía en relación a precios del petróleo pasados y todavía no están descargando estos nuevos precios que están en el mercado, que se reflejan en los futuros, no en las ventas reales, los precios nuevos que están entrando a su marca. Entonces,
lo que un poco apuesta a este fondo es que no se vaya el petróleo a 200, no creo que pase, no sabemos, eso es muy difícil, depende de la coyuntura. Quizás se queda en torno a este rango grande que es entre 130, 80, muy grande, muy volátil. El otro día pasó de 135 más o menos y hoy día estamos a 92, 94, o sea, casi $35 que bajó en 2 días. Entonces, estamos hablando de que se vaya a subir con fuerza el petróleo, pero sí va a quedar estos precios por muy buen tiempo, porque esto ni por si acaso se va a solucionar de forma rápida. Por ende, tenemos un activo que se va a potenciar todas estas empresas por justamente el petróleo, que va a quedar a este zanjo de 85, 80 dólares el precio del petróleo. Y por el otro lado tenemos el muy castigado China, que ya venía con una desaceleración del año pasado importante, ya viene y venía con problemas regulatorios a empresas inmobiliarias, a empresas tecnológicas que cotizaban en el mercado exterior, no en el interior chino, sino en el exterior chino. Todas las empresas que estaban ligadas a comunicaciones, redes sociales, todos sabemos cómo funciona China, quiere tener todo ordenadito, por ende eso es un enemigo fundamental de ellos, y por ende venía con un castigo muy importante el sector tecnológico chino, que todos lo sabemos, ha caído casi un 80%, muy fuerte. Y este instrumento recopila no solamente el sector tecnológico, sino todos los sectores del mercado chino, y específicamente las empresas que cotizan en China, no como Alibaba, que es la más conocida, o Tencent, o Baidu, etcétera, que son empresas que cotizan en China algunas, y otras ni siquiera cotizan en China, y otras cotizan simplemente en Estados Unidos mediante el NICE. Y ahí es muy importante porque todo este gran sell-off que se ha vivido en los últimos 2 semanas en el mercado chino, que ha caído casi un 30% en 2 semanas, una cuestión satánica, se debe una gran parte por el miedo que tienen los inversionistas de que saquen empresas chinas y las deslisten del mercado norteamericano. O sea, acá estamos yendo a empresas que no tienen nada que ver con esto. Estamos yendo a empresas específicamente que se alimentan del mercado chino, que mayoritariamente tienen cotizantes chinos, inversionistas retail y institucionales chinos, o sea, ligados a este mercado, y son empresas que están no solamente en el sector tecnológico, sino que están diversificados en todo el mercado. Hoy día también le ha pegado, por supuesto, a este instrumento por el cierre que has tenido en Shenzhen, en Shanghái y ciudades muy cercanas a Beijing, que tienen un lockdown de casi 50 millones de habitantes, pero eso ya lo vivimos en 2020, que era algo de corto plazo. Todos sabemos que los chinos son bastante histéricos y cierran todo rápidamente para controlarlo y tenerlo todo zanjadito, y después va a venir todo a la normalidad, y eso ya debe ser algo que puede perfectamente venir en 2 meses más, 1 mes más. Y por la vereda del frente teníamos justamente un mercado chino que estaba reactivándose, un mercado chino que venía el año pasado muy deprimido, y ya que a principio de año ya empezaron a tomarse políticas monetarias, políticas no fiscales, pero sí monetarias, de expansión de crédito, que siempre son indicadores adelantados de que va a andar mejor la economía china. Cuando ya empiezan a flexibilizar el crédito, ponen menos restricciones bancarias, aumentan la emisión de crédito a la economía, es un indicador que se adelanta en torno a 3-6 meses en relación a lo que va a pasar en un futuro. O sea, si hoy día está pasando esto, uno podría ver buenos números nuevamente en China, quizás en 3-4 meses más. No estoy diciendo que vaya a pasar, es muy difícil saberlo, pero son indicadores, son fundamentos que ya uno puede ir oliendo y decir, bueno, puede ser una inversión a largo plazo, entendiendo cómo es el mercado chino, que sube un 50, cae un 50, sube un 50, cae un 50. Y hoy día lo estoy agarrando nuevamente a precios del 2008, 2011, nuevamente caí un 50%, y lo puede ser una inversión para largo plazo. ¿Por qué? Bien, extraordinaria explicación, Fernando. Mucho fundamento detrás de esta opinión que tiene mucho sentido. Y solamente para ir finalizando, contestar un par de preguntas. Nico preguntaba, activo alternativo UF más 15. La restricción es un monto de inversión mínima, que a veces son montos altos, y también son inversiones que duran entre 2 y 3 años a lo menos, que hay que darle ese tiempo para que renten eso. El MVP es un fondo de acciones, no es un fondo alternativo, ya que invierte en acciones que no se han listado en bolsa, por lo tanto no tiene relación a ser un fondo alternativo, aunque tiene ciertas características que son particulares, especialmente la falta de liquidez, pero de todas formas invierte en acciones. Fondos especializados que invierten en corto existen, pero en general no nos gustan porque el mercado a largo plazo tiende a ir hacia arriba y hacer apuestas de corto plazo son más arriesgadas. ¿Alguna otras preguntas relacionadas? Y con eso cierro, tú ahí te dejo para el final. Juan, no, en relación al invertir en corto, uno tiene un infinito para perder y dejar de ganar. No tiene sentido invertir en corto. Solamente inversionistas especializados que les gusta hacer los hedge funds, que están cortos y
cortos y largos, no que significa que estén 100% cortos, van bajando la volatilidad de sus portafolios, pero para inversionistas común y corriente no tiene cero sentido. Sí. Y las últimas dos preguntas, el dólar digital, la verdad que no creo que sea algo tan relevante. Habla de la importancia de que el mundo se está digitalizando, pero lo que respalda a un dólar digital es Estados Unidos, que es precisamente lo mismo que respalda al dólar físico, por lo tanto no hay gran diferencia en el subyacente que es Estados Unidos. Y respecto a lo que haga la Fed mañana, sería una buena noticia que suba solamente 25 puntos bases, sería una mala noticia que suba 50 puntos base mañana la Fed. Así que por ahí algunas cosas que son de la coyuntura, solamente dejarlo invitado al último webinar que mañana estará Fernando hablando de inversión inmobiliaria en el extranjero. Era algo que habíamos dejado solamente cerrado para nuestros clientes, pero lo vamos a abrir para toda la comunidad. Y también en la misma línea, inversión inmobiliaria, mañana lanzamos el curso de inversión inmobiliaria desde cero. Así que estén atentos, van a tener algunos descuentos especiales en un inicio, así que para que estén atentos a su lanzamiento. Bien, con eso finalizamos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar ahí atentos a toda la información que tratamos de transmitir. Y vendrán muchas novedades, atentos a todo lo que vienen muchas novedades. Ya lo estaré sorprendiendo. Un abrazo grande. Gracias, Fernando. Gracias, mañana que te vaya bien en el webinar. Hablamos. Nos vemos. Cuídate. Chao, chao.